Ismael Cala, qué rico que estés en Mija Talks. Gracias. Hace mucho que no nos veíamos, Sí, antes de pandemia, antes de la pandemia, y qué lindo reencontrarme contigo y que estás haciendo tantas cosas. ¿viste? Ujú. Siempre en busca del propósito. Creo que Así ambos es. estamos en la misma búsqueda, ¿no? Sí, sí, y en esa evolución de que haya congruencia y alineación entre lo que uno ofrece al mundo y ese propósito que es tu intención de qué mundo quiero crear con todo lo que yo haga, ¿no? Yo creo que es muy bonito porque cuando te alineas a eso pierdes la noción del trabajo. Estás en una misión Claro. y todo lo que haces lo haces no únicamente por compensación, que lo necesitamos Ujú. para vivir porque es un intercambio con la sociedad. Damos algo, nos pagan por ello y por lo tanto podemos, digamos, usar los servicios y los talentos de todos los demás. Pero cuando uno tiene misión y tiene propósito, el tiempo pasa y tú no estás contando las horas. Sí. De hecho, fíjate, lo que he notado es que se hace un riesgo el no tener balance porque hacemos tanto lo que nos gusta que a veces se nos olvida que hay que descansar, que hay que dedicar tiempo a otras áreas de la vida y no solo al propósito. Y nosotros creemos que somos los dueños de nuestra mente. En realidad es una mente que ha sido condicionada, domesticada y programada por una serie de herencias y condicionamientos en los que nosotros ni siquiera teníamos edad consciente para poder tener discernimiento propio, porque muchas de las creencias más importantes que yacen en nuestro subconsciente están entre 0 a 7 u 8 años. Ahí no tenemos ni siquiera el cerebro formado, que termina neurológicamente Ujú. de formarse a los 21 años como promedio. Varones pueden demorar unos años más, incluso hasta los 25. Entonces, claro, si tú te das cuenta de que ese proceso es un proceso en el que en algún momento una persona adulta, despierta, de conciencia, abre su piñata, mente, y dice, ¿qué hay aquí adentro? Abuelita, ¿qué creencias pusiste tú, papá, mamá, sociedad, religión circundante? Porque al final el proceso de educación es un proceso de domesticación para que seamos seres cívicos, obedientes, pero nos cortan demasiado, Mónica, nuestra capacidad de expansión y de vuelo. Ujú. Entonces, eso es lo que un adulto consciente tiene que en algún momento de su vida, a ese proceso se le llama despertar, de darse cuenta que la asignatura pendiente que tenemos es el autoconocimiento. Quien no se conoce auténticamente no se puede amar lo suficiente. Y por eso es importante el proceso. Y no se puede aceptar, Claro. porque tú criticas todo en ti. Ujú. Y es un proceso doloroso. Muy doloroso y a ¿Cómo veces fue el tuyo? cruel. No, el Sí. mío fue muy cruel. Yo recuerdo cómo me hablaba yo en la adolescencia y a veces yo decía, Dios mío, si yo no necesito enemigos afuera, mi propia mente es mi gran saboteador. Y de hecho yo sí lo sufrí a extremos ya de sentir como que, wow, esta mente no está del todo funcional. Ujú. ¿Ves? A los 15, 16 años, que por eso yo lo cuento, porque sé que contar esto ayuda a muchos padres y a muchos adolescentes que se sienten en una situación similar. Ujú. Y siempre les digo, no estás solo, son millones los seres humanos que están sufriendo porque no entienden qué está pasando dentro de su propia cabeza. Y a mí me pasó eso a los 15, 16. Mi madre me lleva a un psiquiatra, el psiquiatra me pone antidepresivos. Y claro, en ese momento Ismael no tenía los recursos que tiene hoy. Era un adolescente tocando fondo, intentando un salto al abismo, porque ni siquiera creía yo que en ese momento era un salto de fe. Entonces hay que tener mentores, hay que buscar ayuda. Los padres tienen que entender que la adolescencia es una época muy compleja en búsqueda de una identidad perdida, no encontrada, y Ujú. que la comunicación no puede ser solo desde la autoridad, sino desde la escucha Claro. para que el adolescente pueda abrirse, pueda expresarse sin temor a represalias, a Ujú. juicios, y para que ese diálogo que es tan crítico y muchas veces tan destructivo hacia adentro, que es el diálogo privado, Ujú. el que tú muchas veces ni siquiera le compartes a nadie más, solo contigo, puede ser sanado, pero solo cuando hay autoaceptación amorosa de Claro. lo que soy en ese momento. ¿En qué momento te das cuenta que fue tu primera vez manifestando algo? Wow, hablando de manifestación. Ujú. Mira, yo manifesté muchas cosas desde la niñez. Porque yo recuerdo que yo hacía cartas y tenía intercambios por cartas con niños y jóvenes de otros países. Y a mí me llegaban las cartas de respuesta a las que yo enviaba a niños en Colombia, en México, en España, en República Dominicana, viviendo en un país comunista donde te abrían las cartas y el correo quitaba las cosas que no les convenían. Pero a mí me las abrían y generalmente no me sacaban las postales que yo pedía de las ciudades. Yo ahí empezaba a manifestar. Mira qué interesante que yo manifesté llegar a Canadá, Toronto,
y esto me emociona decirlo porque yo no me di cuenta hasta 3 años después de estar en Toronto, Canadá, que no era casuístico. Hasta ese momento yo decía, ¿por qué Dios escogió Toronto? ¿Por qué Dios escogió Canadá? Yo nunca intencioné esto. Hasta que un día, 3 años después de yo estar en Toronto, miro la CN Tower, que es la torre mirador más importante de Toronto, y digo, Ismael, 5 años tenías tú y había una postal de Toronto en el cuarto de tu padre. Y me vino el diálogo de yo decir, papá, ¿qué ciudad es esa? Me dijo, Toronto, hijo, Canadá. Ahí estuve en un congreso internacional como ingeniero químico. Y me traje la postal de recuerdo. Y yo le Te dije en ese impactó momento, a los 5 años, le Ujú. dije, qué ciudad tan bonita, algún día la visitaré. Y mi padre me dijo, seguro que va a suceder, hijo. A los 5 años. Y yo llegué a Toronto a los 28. Pero claro, uno olvida esas cosas, el poder que tiene un decreto, que se hace en el subconsciente, una fuerza que a veces se invisibiliza. 3 años después de yo estar en Toronto, empecé a llorar frente a la CN Tower cuando recordé la postal de Toronto en el armario de mi padre y yo a los 5 o 6 años decretando algún día llegaré a esa ciudad. Y ahora yo vivía en esa ciudad, lo único que no recordaba que en algún momento lo había intencionado. Y esa es la prueba más, así como que fue mágica, porque ahí sí yo no recordaba. Ya hay otras. Yo llegué al Taj Mahal después de tener el Taj Mahal en una pizarra de visualización por 4 años. Entonces ya hay otras más recientes. Yo salí de Cuba y manifesté salir en un avión y me compré un avioncito amarillo. Fíjate, ese avioncito amarillo fue mi símbolo. Yo lo miraba todos los días. Yo decía, ya cada vez el día está más cerca de salir de aquí en un avión. Y yo salí 3 meses después de haber comprado el avioncito amarillo en un avión. No era amarillo, era blanco. El color no era el mismo, pero salí en avión de Cuba, de un país que era muy difícil tú imaginar sin tú pagar el boleto, porque la historia anterior era que yo en 1996, 2 años antes de haber salido, Tú fuiste a cubrir lo del Papa, ¿no? Algo así fue. pero ya yo vivía en Canadá, fue en Toronto, ya Ah, yo vivía en Toronto, Canadá. Pero digo, yo había manifestado salir de Cuba a Venezuela, logré el pasaporte, logré la visa de Venezuela y me faltaron los $400. Olvidé ese pequeño detalle, manifestar $400. Entonces me quedé con visa y pasaporte hecho. Pero qué bueno porque 2 años después ya yo tenía el pasaporte hecho, me invitan a Toronto, me paga todo el gobierno y me voy en un avión. Y fue 3 meses la visualización de ese avión. El Cala Center, 2 años de visualización. Yo creo mucho en eso, en el poder que uno tiene que no solo intencionar, sino sentir que cada día ese sueño tuyo está más cerca de tu realidad. Es como le llaman colapsar las probabilidades de tu realidad futura. claro. Y yo recuerdo que la primera vez que hablamos me contaste cómo buscabas comida junto con gente que no tenía hogar y Mm, que un día te diste cuenta que no eras así y lloraste y te volviste para tu casa. O sí. sea, y es la historia de tantos inmigrantes Ujú. que tienen que comenzar de cero Y hacerlo con humildad. y no entienden que tal vez, o sea, porque cuando más lejos te sientes de tus sueños, es tal vez cuando estás empezando ese camino, ¿no? Sí, sí. No, y además, los sueños más grandes, a veces es hasta bonito que nos cuesten un poco, porque uno los aprecia mucho. Las cosas que llegan con mucha facilidad, uno las da por sentadas. Sí. Entonces, de verdad que yo he No se aprendió en apreciado, el no se proceso. aprendió en el proceso. Yo he disfrutado mucho este proceso de la migración porque para mí fue difícil, un país donde yo no hablaba el idioma, tuve que aprender el inglés a golpes y a la carrera para sentirme que me integraba a una sociedad y no sentir que eran ruidos los que yo escuchaban de las palabras de un canadiense que me hablaba. Y la verdad es que yo fui 5 veces a pedir limosna, a pedir comida en las iglesias católicas alrededor del vecindario de St. Clair Avenue en Toronto. Pero la quinta vez me sentí muy mal porque yo no estaba listo para ver a personas inyectadas, agujereadas por las agujas de la heroína, de la droga. Es Y claro. como yo tenía y tengo todavía una creencia, hablando de creencias, instalada por mi abuela que me decía, di no a las drogas, di no a las drogas, a mí me hacía mucho mal ver a personas que abusaban de las drogas. No porque las juzgaba, sino porque me afectaba a mí emocionalmente. Claro. Porque yo he tenido hasta fobia a las drogas, al extremo de ver películas con escenas de heroína y yo tener que voltear la cabeza porque no Porque podía es verla, duro. porque mi abuela siendo yo un niño, mira lo que puede una creencia instalada por un adulto,
instaló tan férreo eso que yo, los momentos en mi vida donde alguien me ha invitado a hacer droga, yo he estado como que temblando. Literalmente le digo, yo no puedo mandar en ti. Estoy en el espacio de tu casa, permite que yo me vaya y lo haces, porque ¿quién soy yo para a otro adulto juzgar lo Claro. que está haciendo? Pero por favor no lo hagas en mi presencia porque es casi una fobia. Y Ujú. empezó por una creencia de mi abuela, siendo yo niño, que me decía, di no a las, no, a las drogas, no un polvo si no estás con un médico, no una inyección si no es un enfermero o enfermera quien te lo va a poner en un hospital. O sea, fue tan ¿Has persistente. trabajado ¿Has trabajado esa parte? Sí, la he trabajado, igual que una fobia a la sangre que tuve por un accidente de tránsito de mi madre, en un apagón donde no se sabía si realmente lo que ella decía de me estoy muriendo era tal cual y había sangre. Entonces yo tuve una fobia después de ese día y la curé con programación neurolingüística. Ujú. Y el de la droga no la he querido curar del todo. ¿Sabes por qué? Porque yo siento que es una creencia que a mí no me limita. Mm. La aventura a probar drogas, en el caso de Ismael, con un cerebro que ha tenido que trabajar desde una neuroquímica comprometida al cerebro que hoy Ismael siente un orgullo enorme de cómo funciona y su mente, ¿para qué yo quiero experimentar? Claro. Para los que no tengan historias y miedos y fantasmas anteriores, bienvenida sea la experimentación. Pero para mí no lo necesito. Claro, porque es que esa búsqueda por tu propósito en la vida y por liberarte de todo eso empieza por un miedo. Y el miedo a repetir la historia de tu padre y tu abuelo. Claro, y a perder el control de mi mente Claro. y a terminar en un ahorcamiento, suicidio, Ujú. porque ha sido la historia de más de 4 o 5 miembros de mi familia. Entonces, sí, es el miedo el catalizador de mi transformación. ¿Cuánto tiempo te... Fíjate, y yo me he acordado mucho de ti porque resulta que mi padre murió recientemente, él tenía demencia frontotemporal Oh, y mi madre tiene Alzheimer. mi abuela murió de Alzheimer, con Entonces, Alzheimer. Sí, sí, entonces te quedas como que da sí. miedo uno repetir eso. ¿Cuánto tiempo te demoró a ti liberarte de ese miedo y Sí. entender que no tienes que ser la continuación de esas historias? Muchos años, pero puede tomar mucho menos tiempo que el que me tomó a mí. Ujú. A mí me tomó muchos años por el contexto. Cuando estaba en Cuba nadie me hablaba de qué cosa era mindfulness, no tenía mentores, no habían libros de Deepak Chopra que leer, no existía un Tony Robbins a quien yo pudiera escuchar, seguir y modificarme. Entonces por eso a mí me tomó muchos años, porque yo desde los 15 años que vi a mi padre, después de haber sido tratado con electroshocks, y me di cuenta que, wow, si yo no hacía algo y Dios me ayudaba, ese podría ser mi destino. Hasta los 30, que fue ya estando en Toronto, que empecé a descubrir a un Deepak Chopra, a un Don Miguel Ruiz con los 4 acuerdos, o sea, toda una literatura a la que llaman de autoayuda, que a mí me ha salvado la vida. Por eso hoy soy uno de esos autores que le encanta compartir el camino transitado con otros a través de esos libros, de una literatura de desarrollo del ser, desarrollo humano, autoayuda. Claro, la gente piensa que la autoayuda no es importante. Yo he descubierto que es más importante que todas las asignaturas que me han dado en todas las escuelas donde he estado, incluyendo las universidades donde he estudiado, que ya son varias. Porque si tú no te ayudas a ti, si tú no te conoces, si tú no entiendes cómo cambiar tu personalidad para que sea un elemento cooperante hacia tu evolución, tú eres tu primer autosabotaje. Y es lo que le pasa a mucha gente. Culpan a otros, culpan a la sociedad, pero en realidad su gran autosabotaje es que no se sienten capaces de romper el círculo viciado donde nacieron o donde están hoy. ¿Cuáles fueron esas limitantes tuyas que más te hicieron salir de la zona de confort en la que estabas? Porque has tenido cambios Limitantes. drásticos en tu vida, ¿no? Yo te diría limitantes, ¿no? Yo creo que a mí lo que me hace salir de la zona de confort es yo diría una constante búsqueda creativa, de que Ismael siempre ha sido muy intrépido. Fíjate que cuando alguien me pregunta, ¿qué palabra más te define? Yo digo, la intrepidez, porque venzo el miedo. No es que yo sea valiente porque no tenga miedos. Yo me considero valiente porque soy intrépido y salto los miedos. Es como que a pesar del miedo. O sea, yo tengo miedo a esto, pero yo hago y digo, voy a saltar. El miedo está aquí, yo le salto. No es que ni siquiera lo quiero matar ya, porque a veces el miedo es un buen impulso. Si no te detiene y tú te atreves a saltarlo, es un buen impulso porque te vas demostrando a ti misma, a ti mismo que puedes, a pesar de los miedos.
Tener miedo es una condición humana porque somos frágiles, somos vulnerables. De hecho, hay miedos que están instalados en nosotros por supervivencia. El miedo a las alturas. Si a nosotros no nos da vértigo una altura, uno se lanza. El vértigo está instalado en nosotros para decir, ojo, hay peligro, puedes morir. Los miedos, algunos, son Hay que necesarios. analizarlos, ¿no? El miedo a los decibeles altos. Un bebé, tú le gritas Ujú. y el bebé va a llorar, aunque tú no le ofendas, simplemente por los decibeles, porque el miedo a los ruidos estrepitosos viene con nosotros desde el nacimiento. Entonces, por algo vienen, porque hay miedos que nos salvan Claro, del peligro. claro. Yo soy de las que cree que tenemos diferentes destinos. Ujú. Y tu especial del 10 y 11 de diciembre Manifiesta tu es destino. manifiesta tu destino. Sí. ¿Cómo hacemos para manifestar un destino y tal vez no disfrutar tanto el proceso? Porque queremos eso, ¿verdad? Claro. Pero nos enfocamos en eso Y no disfrutamos el y no proceso. disfrutamos el proceso cuando el proceso nos puede llevar a otra cosa. mucho No, mejor. y cuando lo único sabio que hay en la vida es disfrutar el proceso. Ujú. Porque a veces tú no sabes si el resultado es el que estás anticipando. Pero si tú vas celebrando todos los pasos hasta llegar ahí, cuando llegues ahí no te sientes frustrado. Porque ha sido por acumulación, ganando momentum de celebración. Esto suena fácil, pero a mí me costó hacerlo. Yo era de los que quería todo ya. Y quería todas las metas Sin pasar la al mismo escalera. tiempo. Y sin pasar la escalera. Creyéndome merecedor de todo instantáneo. Oh Y la my vida God. no es así. La vida no es así. Ahora, mira, lo primero es el concepto de destino. ¿Por qué mucha gente cree que todo depende de que los astros estén de cierta forma? Y yo creo en la astrología. Pero la astrología es una guía para tú saber cómo actuar. Ujú. No es que esté todo allí del otro lado, fuera de ti. Yo digo que es un 50 y 50. Yo cambié el concepto de destino para que no sea un juego de azar. Yo le digo a Ismael, recuérdate, destino son las huellas que vas dejando mientras labras tu camino. Me encanta. Destino son las huellas que vas labrando mientras haces tu camino. Porque yo tengo que ser responsable de que el cuerpo que yo tengo hoy es el resultado de lo que yo he hecho con mi alimentación, mi ejercicio en los últimos 10, 15, 20 años. No hay excusa. Yo no puedo decir, ay, mi padre fue barrigón, mi hermano también, mi tío, y por lo tanto yo no tengo nada que hacer con esta barriga. No, tú sí tienes que hacer con esa barriga. ¿Ves? Tú puedes hacerlo. Claro. Y yo te pongo un ejemplo tal cual de lo que yo siento. Ujú. Porque cuando yo miro las fotos de mi familia, yo digo, wow, Ismael, bastante bien estás para todo lo que te toca. De personas con tanta panza. Y lo mismo con la esquizofrenia y lo mismo con la mente. O sea, uno no se puede comprar las historias ancestrales. Uno las tiene que honrar con Ujú. empatía, pero no comprárselas. Y uno tiene que saber que las acciones de hoy son los resultados de mañana. Tú saliste de una vida estable y eso está pasando ahora mucho porque después de la pandemia todavía más gente buscó reinventarse. Claro, Ya no por opción, sino como una forma de sobrevivencia. necesidad. Tú también te reinventaste. ¿Tú saliste de una vida estable? Por opción me reinventé. Ajá. ¿Ves? Que es lo que a mí me gusta y yo le digo a las personas, ¿por qué tenemos que siempre esperar que sea la vida la que nos sacuda para uno reinventarse o transfigurarse o diversificarse? Cuando eso te sucede, tú estás actuando con pasividad ante los eventos de la vida. Uno tiene que ser capaz de reinventarse cuando le va bien. Uno tiene que ser capaz de reinventarse aún cuando estás en medio de un éxito. Claro. Esa es la fórmula, porque cuando tú te reinventas, estando en medio de un éxito, tú tienes el impulso de sentirte exitoso. Pero cuando tú tienes que reinventarte porque alguien te despidió, porque te sacaron, porque te quedaste sin trabajo, moral y energéticamente no estás tan hacia arriba. Pero también hay situaciones en la vida que yo siempre digo, mira, es que uno para reinventarse, y esa vaina de la reinvención no creo tanto en el término, porque yo lo que creo es que tú tienes eso ya dentro desde chiquito, pero como que es algo que está tan dentro de ti, no lo has visto. Todos Sí. tenemos talentos y dones que nos fueron conferidos al nacer, pero no los vemos. Tienes Claro. mucha razón. Mira, un ejercicio del que vamos a hacer el 10 y el 11 de diciembre, se los adelanto, se llama Inventario de Genialidades. Me encanta. 5 cosas, talentos, habilidades que tú tienes que tener
a un nivel que tú sabes que estás a punto de tener maestría en ella como para que te paguen por eso, o que si te esfuerzas un poquito, tomas unas clasecitas, mejoras un poco, te gusta tanto esa área o esa habilidad, que en un corto tiempo tú podrías decir que alguien te podría pagar por eso. Ujú. La gente cuando tú le pones a hacer ese ejercicio, créeme, que a veces no llegan ni a 3. Yo le digo mínimo 5. Porque la sociedad nos ha dicho que solo te puedes ganar la vida con algo que formalmente estudiaste. Ujú. Yo digo, no, yo no he estudiado formalmente de academia y título nada de lo que hoy hago. Porque sí lo he estudiado de forma autodidacta, pero yo no tengo título de psicología, pero yo me pongo a conversar con psicólogos. Yo no tengo título de neurocientífico, pero yo me pongo a conversar con neurocientíficos sobre el cerebro y sus capacidades. Ujú. Yo no tengo título de psiquiatra, pero yo hablo con un psiquiatra y le puedo decir mis puntos de vista sobre la psiquiatría moderna. Porque la curiosidad ha sido la base de, a través de, siendo autodidacta, estudiar todas estas cosas. No por el título, porque quiero aportar desde ahí. Entonces, hoy la gente tiene que saber que ya los títulos no son necesariamente lo que cuenta para todo. Ujú. Hoy es tu credibilidad en apostar a temas que de verdad desde el corazón te gustan y que tú vas investigando, investigando, investigando. El día menos pensado eres un experto en ese tema. Claro. Y hoy tenemos acceso a la información para hacer eso. Es mucho más fácil. ¿A Sí. quién le ha pedido a Tony Robbins su título universitario para contratarlo? ¿Quién se lo ha pedido a Tony Robbins? Cuando se lo pida, Tony Robbins le va a decir, soy un college dropout. No tengo título universitario. ¿Ves? Ujú. Pero eso depende de la certeza y la autoconfianza que uno crea. Ujú. Y yo soy fan de la educación, pero de la educación individualizada. El programa de educación que tú crees necesitar como adulto. Educación continua porque nunca acaba. Por eso no hay título. Claro. Tienes este evento en Miami, Manifiesta tu Destino Sí. 2023. Cuéntanos un poquito más ya. Los que no están en Miami pueden verlo Pero después claro. online. ¿Cómo es el cuento? No, la verdad que no. Es un evento solo presencial. Ajá. Los que no estén en Miami y se puedan dar el viaje, con gusto le recibimos porque no es un evento únicamente para personas de Miami. Nosotros tenemos eventos también de 2 días que se han llegado personas desde Costa Rica, desde Colombia. Han venido obviamente desde todas las ciudades de la Unión Americana, en Estados Unidos y hasta Canadá. Entonces, todo el que pueda pasar 2 días, vale el esfuerzo, el viaje, la inversión de tiempo, dinero y recursos. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú planificas, Mónica, tienes una alta probabilidad de que la ejecución de esas metas, de ese plan de acción, sea exitosa. Si nosotros nuestros sueños los dejamos solo en el espacio de la mente, van perdiendo fuerza. Hay que aterrizarlos también. Hay Y que escribirlos. Yes. Y escribirlos, pero no solo escribirlos, convertirlo en un mapa mental. Hacer lo que se llaman asociaciones sinápticas neuronales, donde tú tienes anclajes positivos con tu caligrafía de puño y letra, con una imagen que se asemeja al resultado que tu subconsciente quiere grabar, Ajá. como que es lo que tú vas a traer. Entonces, todo esto es una ciencia. Es una ciencia que sí raya con la metafísica y todo lo demás, pero ¿sabes qué es lo lindo? Que hoy, año 2022, los laboratorios de mindfulness y psicología positiva e inteligencia emocional de las universidades en el mundo están corroborando que estas técnicas hacen que la gente sea más feliz, más productiva y más saludable, se enferme menos. Y además con un cerebro y una mente que tú lo estás entrenando para enfocarse en lo que quiero que pase, evito que el prejuicio a la negatividad, que es además inherente a todos los cerebros humanos, sea el que rija mi vida y yo siempre estar repitiendo, no quiero que llueva, no quiero enfermarme, no quiero perder el trabajo, no quiero que mi pareja me traicione. Hay mucha gente que vive desde el no quiero en vez de enfocarse en el que yo quiero. Claro. ¿Ves? Entonces, este es una entrenamiento... cosa más positiva y automáticamente Obvio. te cambia el día, te cambia el ánimo, Claro. te cambia todo. Entonces, son 2 días que yo le digo a todo el que venga al Cala Center aquí en Miami el 10 y el 11 de diciembre, va a valer tu tiempo, va a valer tu energía invertida en un lugar que además es un santuario de naturaleza. Le hemos puesto Cala Botanic Sanctuary a los jardines alrededor del Cala Center, que es el espacio de la casa. No me has invitado, tengo que ir. Ya estás invitada. Tengo Estás que ir. invitada cuando quieras. De hecho, para el 10 y el 11 de diciembre estaremos estrenando el nuevo anfiteatro, una nueva terraza en el área de la laguna, porque este año ha sido de mucha construcción. Sí. Si me permites, digo dónde pueden Claro que llamar. sí, claro que sí. Perfecto. Todo tuyo. Miren, pueden llamar al +1 305 360 9940.
305-360-9940. Y a los más tequis con redes sociales, si se meten en @IsmaelCala en Instagram o Facebook y ponen la palabra destino en los comentarios, mi equipo de asesores de transformación personal le envían toda la información. Mijo, una visualización así que debemos hacer todas las mañanas como para poner el cerebro en orden para el día que nos viene, algo rápido. Pues lo primero que yo hago todas las mañanas es caminar en naturaleza y es lo que les sugiero a aquellos incluso que viven en ciudad. Porque yo vivía en Brickell y salía a caminar y me iba al puente de Key Biscayne y me sentaba en el mar. Y todas nuestras ciudades tienen esa posibilidad de irse a un parque, a un jardín cercano. ¿Por qué? Porque la naturaleza es una fuente de conexión con lo divino, con la creación misma. Cuando estás en la naturaleza es muy fácil poner en perspectiva tus asuntos y tus problemas. Y además está comprobado que las plantas, en eso que es la fotosíntesis, toman nuestros residuos para devolver oxígeno a la naturaleza. Si te pones al lado de un jardín, en un bosque, en la playa, en naturaleza, y puedes caminar descalzo, aumentas el anclaje con la energía que viene de la tierra. Y es un ritual maravilloso para decir las cosas por las que tú celebras tu vida y entregar al bien mayor aquellas preocupaciones que te están quitando hoy un poco de paz. No es que no vas a hacer nada por ellas, es que vas a confiar en que hay una fuerza que conspira para resolverlas junto a ti. Y fíjate que no he mencionado la palabra Dios para dejar a los ateos y agnósticos la posibilidad de que aunque sea crean en el poder divino de la naturaleza. Porque cuando tú no crees en nada fuera de ti, ¿quién coño se traga tus preocupaciones? ¿A quién le vas a dar la potestad de que te ayude a dar saltos de fe? Es demasiado cargado. Estás jodido, sí. Literalmente. Entonces, hasta por un aspecto pragmático que está demostrado con los estudios que se hacen a través de la oración y la meditación, como cuando tú crees que hay algo que te ayuda, inmediatamente tú te sientes más ligera, más ligero. Entonces, eso es lo que hay que hacer todas las mañanas. Escribir 3 páginas donde uno vomita todo lo que venga a la mente, como un ejercicio de drenaje, no de ensayo literario, y luego escuchar algo que te haga sentir bien. Música sacra, música cristiana, música clásica, un podcast, una charla, algo que te haga sentir mejor cuando termines de escucharlo que como te encontró. Si uno hace eso, mira el brillo que tienes en tus ojos, solo de pensar en que haciendo un pequeño trabajo, nosotros tenemos un gran resultado. O sea, cuando estás haciendo ejercicio, porque yo muchas veces cuando estoy haciendo ejercicio me pongo a escuchar música que me lleva a otro, y me desconecto. Claro, y te da energía. Es una forma de meditación, haciendo oficio, cualquier cosa. Correcto, correcto. Perfecto. Mija, mijo, este es Cala. Y estuvo con nosotros. En 3 partes de este podcast. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti.